Muy bien, gracias por venir hoy. Es martes 18 de mayo y tenemos nuestras nuevas presentaciones de investigación del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Hoy presentan dos alumnos. Tenemos a Paul Escapil, alumno doctorado del área de automatización, instrumentación y robótica, profesor supervisor Leonardo Banzi. Y el título de su presentación es Parametric Operator Preconditioning. Luego tenemos a Javier Silva Orellana, alumno de magíster del área de Sistema de Información. Su profesor supervisor es Cristian Tejos. Y el título de la charla es Desarrollo de un algoritmo robusto para Qualitative Susceptibility Mapping en la región abdominal. Comenzamos con Paul. Cuando quieras puedes compartir pantalla. Sí, solo una aclaración que el profe supervisor de Paul, Carlos Jerez, yo cumplo una función, estoy en representación de... Oh, ok. Así Gracias. que méritos y culpas van a Carlos y a Paul, por supuesto. Lo Muy otro es que Javier Orellana es del área biomédica. Ok. Paul, tienes unos 20, 25 minutos para presentar. Después de eso hay preguntas y luego pasamos a la presentación de Javier. Ya, Ojalá 20 más perfecto. que 25. Ya, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Ya, va a partir entonces. Sí, entonces hoy les voy a presentar un capítulo de mi tesis, que es parte de mi tesis de doctorado, que está en review, que yo envié con el profesor Carlos Jerez, y que se llama Precondicionamiento biparamétrico por operador. Entonces, ahí la idea voy a tratar de explicar las cosas un poco del fondo de esos problemas, no me voy a meter tanto en los detalles técnicos, pero en mi tesis, en mi investigación, yo me dedico a resolver problemas de propagación de ondas. Entonces, en términos de motivación, ahí ven que la resolución de problemas de propagación de ondas tiene muchas aplicaciones, entre otros, el diseño de circuitos impresos. Uno piensa en las antenas, por ejemplo, lo que pasa en los observatorios también. Entonces, hay aplicaciones variadas y, por lo general, ahí ese contexto del precondicionamiento por operadores va mucho más allá de eso, pero la idea es tener ahí un framework para poder representar esos tipos de problemas. Entonces, para ir a lo de la propagación de onda, en general, y para muchos más casos, uno se dedica a resolver ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ahí, para el caso de una onda, en general, eso se escribe como una ecuación diferencial en un dominio dado. Ahí, en el caso de onda, es un poco particular porque el dominio ahí es un dominio exterior, que no tiene límites. Porque uno imaginaba perfecto que una onda está viajando, una onda incidente como ahí, y esa onda va a rebotar en un objeto que yo quiero analizar. Eso es el caso de la propagación acústica o electromagnética. Entonces, para resumir esos problemas, y eso pasa en muchas más aplicaciones, uno tiene una ecuación diferencial en un dominio dado y hay condiciones de Born. Ahí, para que tengan una idea de los operadores y de las ecuaciones diferenciales en sí, el caso de la propagación acústica son las ecuaciones de Helmholtz y en la propagación electromagnética son las ecuaciones de Maxwell, que se pueden escribir de esta forma. Lo que tienen en común es que hay un término, ese kappa, que va a ser el wave number, se llama, y que va a tener que ver con la oscilación de la onda en el medio. Entonces, quiero resolver ese tipo de problema y lo que se hace comúnmente va a ser tratar de poder enchufar eso a un algoritmo para poder representarlo con, por ejemplo, un computador y tener una aproximación de esa solución. Y lo que quiero obtener es un campo, saber cuál va a ser el campo difractado, por ejemplo. Entonces ahí tienen una representación, imaginen que tenían una onda incidente que iba llegando por ahí, va a llegar ese objeto y en este caso estoy observando ahí el campo que va a ser la corriente en la superficie de mi objeto. Entonces un ejemplo de simulación y de lo que quiero obtener al final. Bueno, ¿cómo se resuelve eso? Ahí es un método muy general que tiene que ver con elementos finitos.
ahí se llama Pedro Galerkin, y uno parte de un problema continuo que va a tener que ver con el operador que acabo de definir, pero a un nivel continuo voy a tener que definir bien mi problema para llegar a una ecuación de esta forma, que es una ecuación por el operador, sabiendo que lo que quiero encontrar es ese U. Entonces ahí va todo el tema más continuo en espacio de Banach, donde uno tiene que hacer el análisis para que haya una solución y que ver los temas de existencia, unicidad de la solución. Pero bueno, uno parte con ese problema continuo y lo que se hace comúnmente es tratar de obtener una aproximación. Ahí ven arriba, tiene una secuencia de mallados. Así funcionan los métodos de Galerkin. Es que ahí, por ejemplo, esa representación en ese dominio podemos imaginar que es la solución exacta y voy a usar un mallado, voy a usar una triangulación de mi dominio y definir unas funciones para poder obtener una aproximación de mi problema, que es esa ecuación discreta, dado un h que ahí, por ejemplo, puede representar el tamaño de mis triángulos. Entonces mi idea es, después voy a tender ese h hacia 0 y quiero converger hacia la solución exacta de mi problema. Última etapa siempre es, yo tengo una discretización y todo eso va a poder resumirse en resolver un sistema lineal. Entonces ahí funcionan los elementos finitos, el método de Galerkin así. Parto de una buena forma de representar mi problema continuo y partiendo de ese operador voy a llegar a un operador equivalente que es una aproximación y que va a hacer resolver un sistema lineal. Ya, entonces, tengo este sistema lineal. Ahí estamos siguiendo la historia de siempre. Para resolverlo podría hacerlo con fuerza bruta, por ejemplo, y calcular una descomposición LU, por ejemplo, pero eso es muy costoso. Y lo que se hace en general es usar métodos iterativos para resolver el sistema lineal. Entonces vamos hacia ese camino. Imaginemos que vamos a usar un método iterativo para resolver el sistema lineal. Existen muchos métodos, el más conocido ahí es el gradiente conjugado, que funciona en el caso de una matriz que va a ser simétrica positiva definida o hermiciana positiva definida. Eso es el caso, por ejemplo, hablando de los operadores, en el caso de la ecuación de Laplace. Entonces, si esto en el caso de Laplace, voy a llegar a una matriz así, voy a poder aplicar el gradiente conjugado y obtener una aproximación de la solución. En el caso más general, cuando solo sé que la matriz es invertible y que no sé mucho más sobre la distribución de los valores propios, por ejemplo, existen otros métodos. Ahí uno muy conocido se llama GEMRES, que se puede aplicar en el caso de que partí yo, que es Helmholtz o Maxwell. Ahí ven métodos iterativos, ahí tienen una curva de convergencia, donde uno ve el número de iteración. Entonces, no sé, ahí 10 iteraciones, 100 iteraciones, y lo que quiero es, ahí tengo un residuo, y quiero que ese residuo llegue, o sea, se acerque a 0, para tener una buena aproximación de la solución que estoy buscando. Ven que la velocidad de convergencia puede ser más rápida en esos casos, o a veces puede ser mucho más lenta. Y lo a que vamos ahora es que la convergencia generalmente va a depender de la matriz, de las propiedades de la matriz A. Y si lo piensan un poco, ¿qué va a pasar cuando voy a refinar mi mallado? Mi matriz va a ser más grande y va a pasar que esto puede tener unas consecuencias en la convergencia del método iterativo. Ahí, por ejemplo, si nos metemos en ese caso, a ver, ahí, ese verde, pueden imaginar que eso ha sido para un tamaño dado de matriz y cuando refiné el mallado, lamentablemente ven que la convergencia ha sido mucho más lenta y llegué ahí. Y tuve que converger en, no sé, ahí ven, son quizás 4000 iteraciones más, algo así. Entonces está todo ese problema. ¿Cómo asegurarse de que mi método va a converger? De nuevo, con el gradiente conjugado, uno sabe que la convergencia va a tener que ver con el condicionamiento espectral de la matriz. El condicionamiento espectral está definido ahí, depende de, es el ratio entre el valor propio máximo y mínimo de la matriz. Entonces veamos, si yo aplico el gradiente conjugado en una matriz, voy a tener la secuencia de iterados en la etapa K,
Y tengo un resultado clásico que me dice que voy a poder tener una cota en el error en la convergencia de mi método dependiendo del radio espectral, del condicionamiento espectral de la matriz. Entonces, tratemos de analizar un poco eso. Cuando mi H va a tender a 0, es decir, cuando voy a refinar mi mallado, pasa que, lamentablemente, el condicionamiento espectral realmente en los elementos finitos va a tender hacia el infinito. Y veo ahí con esa relación, eso tiende hacia 0, eso tiende a 1, y entonces voy a tener un radio de convergencia que va a tender hacia 1. Y va a ser todo un problema porque mi método no va a converger y no me va a dar una solución interesante. Entonces no hay salida por ahí. Entonces ahí tenemos ese problema. ¿Cómo tratar de solucionar eso? Algo muy conocido es usar precondicionamiento, es buscar una matriz para tratar de tener ahí ahí ven el sistema lineal inicial, voy a multiplicar por una matriz por la izquierda ahí también, y obtengo otro sistema lineal, y lo que quiero es que esa matriz sea fácil de calcular y que ojalá me dé una buena aproximación de la identidad. ¿Por qué? Porque en este caso imagino que voy a aplicar el gradiente conjugado de nuevo, y si tengo más o menos la identidad, mi convergencia va a ser muy rápida. En la teoría entonces busco eso. Y ojalá con lo que les conté del H, lo que busco es tener un método ahí, un precondicionador, tal que el condicionamiento espectral va a quedar acotado con H, o no va a depender de H. Porque si tengo eso, voy a saber que cuando voy a refinar mi mallado, voy a seguir teniendo una convergencia del método iterativo y todo va a funcionar como esperado, digamos. Entonces ahí la idea del precondicionamiento, que viene en el título de la presentación, de hecho, nos vamos acercando. Entonces, ahí vamos a volver al problema continuado. Acuérdense, porque llegamos a la representación como sistema lineal, pero todo esto está relacionado con un problema continuo, con una ecuación diferencial. Entonces, ese es el problema que había definido al principio. Yo busco un U tal que AU igual a B. ¿Qué pasa si trato de pasar al nivel continuo esa idea de precondicionamiento? Pasa que si encuentro otro operador tal que yo pueda multiplicar mi operador inicial por ese P, pasa que si encuentro un endomorfismo, es decir, que mapea los mismos espacios, uno va a pasar que la matriz inducida se va a comportar bien. Entonces, esa es la idea que viene en ese trabajo que hice, donde se hizo una extensión de un formalismo que ya existe, que es el precondicionamiento por operadores, y que permite obtener un endomorfismo a nivel continuo. Pasa que en el trabajo que realicé hice una extensión porque considero una situación más abstracta, que es el caso de Petrov-Galerkin, como les dije. Pero lo que uno tiene que memorizar es que gracias a este método llego a un operador continuo final que me da un endomorfismo. Y se llega a un problema matricial, que es este, y que tiene algo muy interesante, que es que va a tener un condicionamiento espectral acotado con H. Bueno, entonces, ¿qué dice eso? Tal como se lo imaginaban, esto dice que con ese método y usando ese framework de precondicionamiento por operadores extendido, llego a una cota de convergencia del gradiente conjugado con ese capa estrella que no va a depender de H. Entonces, en el caso del gradiente conjugado, me aseguro de que el método va a converger cuando voy a refinar mis mallados y cuando voy a tratar de obtener una solución más óptima, más cerca de lo que pasa en la realidad. Eso era la idea. Bueno, acuérdense que yo partí con el caso de propagación de onda, entonces en ese caso uno no puede usar el gradiente conjugado porque la matriz es solo indefinida. Pasa que en el caso de GEMRES, la situación es más complicada porque primero pasa que el condicionamiento espectral no va a permitir obtener una cota de convergencia para el método. Se necesita más información. Pero pasa que uno puede igualmente obtener cotas que no dependan de H, y esto tiene que ver con otra noción, que es el rango numérico de la matriz,
dado un producto interno A, H, y ahí tienen una representación. Voy a explicar más o menos la idea, pero pasa que ese rango numérico está definido de esta forma y da una información de lo que pasa con la matriz cuando la multiplico con vectores, por vectores. Es una noción más general de solo los valores propios. Y ahí para una matriz así de 10 por 10, es interesante porque ahí ven los valores propios. Entonces, si volvemos al tema de antes, ese va a ser el valor propio máximo, el valor propio más chico en valor absoluto debe ser ese o ese, no sé. Pero al principio yo pensaba que iba a tener cotas en función de eso, pero pasa que no. Pero con ese rango numérico, cuya frontera es esa cosa roja que ven ahí, voy a poder igualmente tener algunas cotas. Entonces, queda esperanza y uno para problemas de propagación de onda puede de la misma forma obtener cotas haciendo un poco de análisis teórico más complicado, digamos. Bueno, todos esos resultados están en el paper que está en review y este paper abarca el caso de Chambres y ve casos más generales que el caso de gradiente conjugado, pero prefería hablar de gradiente conjugado porque me parece más simple de entender. Así que si quieren saber más, todo está en el paper. Hay algunas referencias y gracias por su tiempo. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Paul. ¿Tenemos preguntas? Por favor, levanten la mano los que quieran preguntar algo. No veo manos levantadas, está bien. Yo pregunto entonces, Paul, en algún momento dijiste que este método de precondicionamiento permitía reducir el tiempo o el esfuerzo que uno hace para resolver esta ecuación diferencial. ¿En cuánto mejora el desempeño? ¿Cuánto más rápido puede ser? ¿Y cuánto mejor es este método respecto del que tú te basaste, que está de 2006, me parece? Bueno, yo no me metí tanto en las extensiones y lo que está en ese paper, pero una de las cosas importantes que aparece ahí y que es eso que se llama, por eso biparamétrico, es que básicamente el hecho de tener cotas va a hacer que uno va a poder controlar los errores y cómo va a comportarse todo. Entonces, con esa información uno puede empezar a jugar y tratar de mejorar los métodos. Y lo que mostré en ese trabajo es que uno puede partir con un precondicionador, que era esa matriz P por la cual voy a multiplicar mi sistema. Ahí saco unas cotas que muestran que uno puede poner un precondicionamiento muy malo, es decir, una aproximación muy mala, pero dado que al principio ese método funcionaba bien, hasta cuando voy a poner una mala aproximación va a seguir comportándose de buena forma. Y eso es el resultado quizás más importante en la filosofía de todo esto, es decir, que el precondicionamiento puede ser muy malo y voy a seguir teniendo un buen desempeño de mi método. Muy bien. Y lo otro es que esto es aplicable a cualquier sistema de ecuaciones diferenciales en general, por ejemplo, SPICE, que utiliza ecuaciones diferenciales, o está pensado únicamente para propagación de ondas acústicas y ondas electromagnéticas. Funciona para una cantidad de aplicaciones que van mucho más allá de los problemas de propagación de onda. Y por eso al final el método abstracto que se llama Petrov-Galerkin son los métodos de Galerkin. Este método aplica para cualquier método de Galerkin, entonces puede funcionar en fluido, en mecánica, en elasticidad. Entonces es un método que va más allá de eso. Pero solo que partí trabajando en ese método porque se usa para propagación de onda, ya que la propagación de onda en sí ya es un tipo de aplicaciones donde a nivel numérico es difícil poder resolver ese tipo de problemas, porque hay un montón de complicaciones que llegan. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? Si no hay preguntas, agradecemos entonces a Paul y pasamos a la presentación de Javier. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada y va a ser subida a YouTube. En caso que alguien no quiera que eso sea así, me cuenta, por favor.
Ay, disculpa, estaba silenciado. Bueno, primero que todo agradecer a los que están acá presentes. Bueno, mi tema de tesis consiste en el desarrollo de un algoritmo robusto para Quantitative Susceptibility Mapping en la región abdominal. Y mis profesores supervisores son Cristian Tejo y Sergio Uribe. Ahí está. Bueno, a grandes rasgos lo que voy a presentar en estas diapositivas va a ser a modo general una introducción a lo que corresponde al QSM. Luego enfocarme en el contexto del QSM abdominal, arrancando los contextos, los problemas y los desafíos que actualmente hay, para finalmente hablar un poco de los objetivos de esta tesis, la metodología a utilizar y algunos resultados, entre comillas, que se han podido obtener hasta el momento. Bueno, el principio bajo el cual nosotros obtenemos imágenes por resonancia magnética se basa en el uso de los spines de hidrógeno que están presentes en la mayoría de las moléculas del cuerpo, o sea, principalmente en el agua que compone el 60% de nuestro cuerpo. Estos spines generalmente están en estado desordenado y distribuidos aleatoriamente, de modo que el comportamiento magnético que tienen a nivel macroscópico es neutro. Cuando nosotros metemos a una persona dentro de un resonador, lo que hacemos es, mediante un campo magnético, polarizar estos spines y hacer que se alineen, ya sea de forma paralela o antiparalela al campo magnético. De manera que cada uno de estos spines está procesando de manera natural a una frecuencia intrínsecamente asociada al campo B0 que le estamos aplicando. Cuando nosotros usamos pulsos de radiofrecuencia en conjunto con gradientes magnéticos, lo que hacemos es excitar estos spines en distintas regiones del cuerpo, y lo que hacemos es que la magnetización longitudinal que tienen estos spines se transforma en una magnetización transversal, que a nivel gráfico del dibujo que aparece aquí, se interpreta como que el spin finalmente pasa del plano longitudinal al transversal a hacer su movimiento de nutación, y esto se traduce en cambios en la magnetización. Entonces, este cambio de magnetización transversal es lo que nosotros recibimos a través de bobinas en el resonador, y que se traduce en una lectura de una magnitud y una fase que para distintos voxeles de este volumen que estamos escaneando equivale a completar el espacio de Fourier. Entonces, finalmente lo que hacemos es aplicar la transformada inversa de Fourier para este espacio que generamos, y con esto obtenemos la imagen de resonancia magnética. Entre las secuencias que hay de resonancia magnética, la que más nos interesa para el tema de QSM corresponde a la secuencia Gradient Recall Echo. Esta es una secuencia rápida que en la magnitud de la imagen que genera se pueden encontrar contrastes asociados a la susceptibilidad magnética, y por otro lado en la fase podemos encontrar variaciones producto de perturbaciones en el campo que son provocadas por la magnetización de los tejidos. Un problema que tiene esta secuencia es que es bastante sensible a las inhomogeneidades de campo, lo cual genera alteraciones en la fase y complica en algunas ocasiones obtener las imágenes de QSM, ya que hay que hacer una serie de procesos para poder llegar al objetivo final. Entonces, a partir de la secuencia Gradient Echo, nosotros podemos obtener una señal que se compone en tres componentes: una magnitud, una componente que está asociada a inhomogeneidades y propiedades de los tejidos, y finalmente una fase. Si nosotros derivamos desde la teoría electromagnética una relación entre los cambios de fase y la susceptibilidad, podemos plantear que la susceptibilidad se convoluciona con un dipolo magnético generando la fase, que a nivel gráfico sería una convolución por este componente D que está expresado en términos del dominio de Fourier. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en susceptibilidad convolucionada con el dipolo, lo cual nos genera esta imagen de fase. Si bien lo que podríamos hacer es directamente invertir esta convolución, o sea, reducirlo a un problema de deconvolución,
QSM tiene una serie de problemas y desafíos con los cuales debemos lidiar. Entonces, en primer lugar, nos encontramos que la fase presenta grabbing. Esto se debe a que el marco rotatorio en el cual se adquiere la imagen de resonancia magnética, tenemos la periodicidad de estar trabajando en radianes, y si bien la fase podría estar evolucionando linealmente, lo que ocurre es que cada vez que se completa este ciclo periódico, volvemos al inicio, y básicamente lo que ocurre es que nuestra fase se encuentra enrollada constantemente entre los valores de menos pi a pi. Entonces, para esto se desarrollan distintas técnicas de phase unwrapping, mediante las cuales nosotros podemos desenrollar esta fase y generar un field-map que está completamente desenrollado. Entonces, entre estas distintas técnicas de unwrapping hay distintos sabores. Se encuentra el laplaciano, técnicas que están basadas en el crecimiento de regiones, técnicas que están basadas en seguir la calidad de las conexiones entre voxeles, a partir de las cuales nosotros podemos eliminar estos enrollamientos de fase. El segundo problema que nos encontramos una vez que ya desenrollamos la fase corresponde a los campos de background. Estos campos se generan a partir de perturbaciones que ocurren al darse interfaces con cambios abruptos de susceptibilidad entre tejidos respecto a nuestra región de interés. De esta forma, la región que está fuera de nuestra región de interés genera componentes que contaminan el interior de nuestra región de interés. Entonces, lo que hacemos finalmente en Background Removal es generar una máscara para emplear condiciones de borde, y generalmente los supuestos que se utilizan es suponer que este campo externo es de naturaleza armónica. A partir de esto, nosotros lo que hacemos es extraer el campo local de la imagen que fue ya desenrollada, y para esto nuevamente hay una gran variedad de métodos para realizar el proceso de background removal. Estos métodos se basan en distintos supuestos. Están los supuestos de tipo NOS, que asumen que no hay fuentes de campo cerca de los bordes. Están aquellos que actúan bajo el supuesto de NOHA, que asumen que no hay componentes armónicas al interior de la región de interés, ni tampoco en los bordes. Y están aquellos que trabajan bajo el supuesto MOIN, que básicamente consiste en minimizar una función de objetivo utilizando distintas normas vectoriales para poder hacer esta remoción de background. Entre las distintas técnicas que se pueden ver acá, hay dos que se utilizan por excelencia, que corresponden a LBB, que es una técnica de supuesto NOHA, que se caracteriza por producir pocos artefactos y converger bastante rápido en comparación con el resto de las técnicas. Y entre los otros se encuentra PDF, que es una técnica robusta con resultados similares a los métodos NOHA, pero que una de sus principales debilidades es que genera artefactos en los bordes. El tercer problema que nos topamos en QSM corresponde a la inversión del dipolo. Entonces, una vez que tenemos el campo local, podríamos realizar la deconvolución. Sin embargo, en este dipolo que formulamos anteriormente, podemos notar que este término asociado a las variables del espacio K, cuando vale 1/3, y nosotros quisiéramos hacer la inversión dividiendo por este D, se nos generan ceros. Entonces este problema hace que el problema de inversión del dipolo sea un problema mal condicionado, por lo cual la inversión no es trivial y es necesario recurrir a distintas variabilidades y sabores de técnicas para poder realizar una correcta inversión del dipolo. Entonces, a partir de eso nosotros buscamos, a partir de este campo local, generar el mapa de susceptibilidad magnética. Técnicas para inversión de dipolo son una cantidad gigantesca. Podemos encontrar desde el lado de las múltiples orientaciones, filtrar este dipolo evitando las zonas donde explota al volverse cero, métodos iterativos como el SQR, MEDI, que es un estándar de resolución de la inversión de dipolo, FANCI. Hay métodos de deep learning, pero que actualmente son sumamente sensibles a los datos, a los parámetros y a la entrada. Y también hay métodos híbridos que buscan combinar deep learning con métodos iterativos. En cuanto a las aplicaciones de QSM,
básicamente consiste en un mapeo de la susceptibilidad magnética, lo cual nos permite interpretar propiedades físicas de los materiales. Entre estos, por ejemplo, los productos asociados a la sangre son de carácter paramagnético, que están alineados con la magnetización, de manera que se ven de forma hiperintensa, de color blanco en las imágenes de susceptibilidad. En cambio, los depósitos de calcio, al ser paramagnéticos y que se oponen a la magnetización, que son diamagnéticos y se oponen a la magnetización, nos generan zonas negras en los mapas de QSM. Entre las principales aplicaciones aquí se puede ver, por ejemplo, la detección de hemorragia en zona hiperintensa. En este caso tenemos una imagen de magnitud con una zona muy intensa blanca, y al aplicar el QSM podemos dar que una calcificación. Aquí también podemos ver distintas microhemorragias, y considerando el hecho de que la sangre porta oxígeno a partir del núcleo de hierro que tiene, es posible utilizar QSM para monitorear los niveles de oxigenación en el cerebro. Si bien el cerebro ha sido una zona estándar de estudio a la que se le ha dedicado demasiado investigación en los últimos años, ha surgido un interés por aplicar QSM fuera del área del cerebro, para detección de calcificaciones en riñones, en mamas, en próstata, y también un estudio de interés que ha surgido es utilizar QSM como un marcador biológico para pacientes con problemas de sobrecarga de hierro hepático, principalmente personas que tienen hemosiderosis o hemocromatosis. El principal interés por hacer este tipo de estudio es porque los exámenes con los cuales se monitorean a estos pacientes suelen ser biopsias, las cuales suelen ser imprecisas, son súper invasivas, y muchos de estos pacientes también presentan problemas de coagulación. Entonces hacer una biopsia no es tan factible si solo se busca hacer monitoreo. Entre los problemas y desafíos que nos encontramos al intentar hacer QSM en la región abdominal, por un lado tenemos los movimientos respiratorios. En la zona abdominal hay un montón de movimientos, desde la caja torácica, que tenemos los movimientos de los pulmones al respirar, el movimiento del corazón, movimiento de los gases en los intestinos. Tenemos un montón de inhomogeneidades que nos afectan la fase de estas imágenes de resonancia magnética asociadas a los gases que están en el intestino. Y también tenemos artefactos que están asociados a que el agua no es el único componente que actúa en la resonancia magnética. Algunos núcleos de hidrógeno de la grasa también se encuentran en el espectro que podemos trabajar en resonancia magnética, y el efecto neto que tiene es que se generan chemical shift, que es este efecto que ustedes pueden ver aquí, donde hay zonas de anulación de señal que se ven negras, y hay zonas de solapamiento donde se ven mucho más intensas, que al final es como si este riñón estuviera corrido y solapado con parte del tejido que lo rodea. Además de esto, tenemos otros problemas como el rápido decaimiento de la señal, de modo que si vamos adquiriendo en distintos tiempos, la magnitud disminuye considerablemente, entonces hay que apresurar las adquisiciones. Otro de los problemas es que la fase, que como dijimos que nos gustaría que evolucionara de manera lineal y que tenemos este problema de wrapping, no solamente se le suma eso, sino que dado que la grasa procesa mucho más rápido que el agua, el comportamiento ideal de la fase sin wrapping es no lineal. Entonces, otra complicación más que se suma al pipeline de procesos por los cuales debe pasar estas imágenes de agua y grasa. Entonces, el pipeline final que se aplica para QSM de abdomen consiste principalmente en adquirir imágenes en distintos tiempos de eco. Estas imágenes se hace un fiteo en relación a un modelo para agua y grasa, del cual se logra extraer el field map, que es este mapa de la fase, y luego se sigue el pipeline clásico de QSM para poder finalmente llegar al mapa de susceptibilidad. Técnicas de separación de agua y grasa principalmente, y las más utilizadas son IDEAL, GraphCADS y Spurs, que son técnicas que consisten en fitear un modelo de agua y grasa a los datos, o sea, fitear los datos a un modelo de agua y grasa,
entre otros tipos de técnicas que hay, es adquirir los datos justamente cuando tenemos en fase la grasa con el agua, en estos puntos de aquí, 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 aquí. Y un tercer método que ha estado emergiendo estos últimos meses ha sido SMURF, que es un método que básicamente consiste en separar selectivamente las adquisiciones de agua y grasa, de manera que éstas están desfasadas dentro de la misma imagen. Entonces lo que uno hace es resolver un problema de aliasing para separar estas dos componentes, corregir el chemical shift y luego poder seguir con el pipeline clásico de QSM. En cuanto a la literatura actual, para el tema de las reconstrucciones de QSM, se tiene que hay un bajo nivel de detalle en la zona abdominal, con excepción de los casos donde hay una sobrecarga de hierro importante. Como ustedes pueden ver, en el caso de pacientes donde no hay sobrecarga de hierro, las imágenes son sumamente suaves, están muy suavizadas, y no es posible distinguir mucho detalle, ya sea en el hígado, en el vaso, o en otros tejidos que están en la cavidad abdominal. Mientras que cuando tenemos sobrecarga de hierro, el detalle únicamente está centrado en el hígado. A esto se suma que también hay propagación de errores que están asociados a etapas anteriores. Por ejemplo, aquí pueden ver zonas que parecieran tener una especie de neblina, que pueden deberse a campos remanentes asociados a que no se filtraron completamente en la etapa de background removal. También se pueden ver estos artefactos que están aquí como en los bordes, los cuales también están asociados al proceso generalmente de background removal. Y zonas que no son tan homogéneas en el caso del hígado, zonas que están mucho más claras, más oscuras, de manera que estas reconstrucciones que nos obtienen no son tan óptimas como se deseara. Entonces, en términos de problema y desafío, los métodos que hay para hacer un correcto seguimiento a pacientes con problemas de hemosiderosis y hemocromatosis suelen ser invasivos, son imprecisos, realizarse una biopsia justo en una zona donde quizás no era tan grande la concentración de hierro, puede implicar en cómo se va a tratar a ese paciente. Realizar QSM en la región abdominal incorpora una serie de nuevos desafíos, que fueron los que se mencionaron anteriormente, y que estos métodos actuales que se presentaron de QSM a nivel de abdomen aún presentan falencias, están imágenes muy suaves, imágenes que arrastran errores de pasos previos del pipeline. Entonces, el objetivo de esta tesis es principalmente poder estudiar las etapas críticas, en la obtención de estos mapas de susceptibilidad, identificar en qué aspectos se pueden mejorar las distintas etapas del pipeline, y finalmente diseñar alternativas que permitan minimizar o corregir estos errores que se van propagando a lo largo de los distintos pasos. La metodología principalmente consiste en adquirir sujetos con patología, sujetos sanos, probar distintos pipelines, desarrollar este pipeline con los aspectos mejorados, probar con datos in vivo y finalmente validar y contrastar con otros métodos a partir de phantoms, ya sea en términos de la velocidad con la que se generan los mapas de susceptibilidad, el nivel de resolución que podemos tener a partir de ellos y qué tan robustos pueden ser a las variaciones de los parámetros. En cuanto a resultados, la verdad aún están bastante en pañales. De momento he probado algunos métodos de inversión de dipolo como Weak Harmonics, TV, MEDI, y métodos de separación de agua y grasa como SPURS y IDEAL, SPURS y GraphCADS. De momento lo que he podido ver es que se siguen manifestando estos problemas, aún hay zonas que están súper intensas, zonas oscuras, zonas con estas, por así decirlo, neblinas que les comentaba anteriormente, pero de todas formas si uno genera un umbral a partir de susceptibilidades positivas que corresponden a sangre, uno puede segmentar tridimensionalmente algunas de las venas del hígado que son consistentes con algunos atlas anatómicos. Eso. Estos serían los agradecimientos a Fondesit y a ANID, que han sido iniciativas que han podido financiar esta investigación. Y
eso, gracias por su tiempo y perdón por lo gigante y atiborrado de información que fue esta presentación. Muchas gracias, Javier. ¿Hay alguien que tenga pregunta? No veo, sí veo manos levantadas. Cristóbal. Hola, hola a todos, a todas. Hola Javier, gracias por la presentación, muy muy interesante. A mí se me ocurren varias preguntas. Yo la verdad es que sé harto de separación de agua y grasa, sé poco de QSM, entonces hay hartas cosas que me intrigan al respecto de cómo llevar QSM al hígado, que dicho sea de paso, creo que sería algo súper importante de hacer. Medir la sobrecarga de hierro en el hígado es bastante relevante, ya sea para algunos pacientes específicos que tienen ciertas condiciones genéticas, también está relacionado con otro tipo de enfermedades, incluso está la sobrecarga de hierro del hígado está relacionada con la sobrecarga de hierro del cerebro, entonces también hay un correlato súper interesante de tratar de descubrir. Pero claro, tengo varias preguntas respecto de que esta técnica QSM, que ha sido bien desarrollada en cerebro, tiene, bueno, abdomen tiene algunas dificultades, por ejemplo, que entiendo que esta técnica QSM tiene que ser resuelto todo en 3D, a diferencia de separación de agua y grasa per se, que puede ser, se puede resolver en dos dimensiones, se puede resolver slice por slice. En cambio, QSM, como el kernel dipolar, el kernel magnético está en el eje Z, entonces se requiere resolverlo en 3 dimensiones y por supuesto que el hígado es el órgano más grande después de la piel. Entonces, veo que ya estáis corriendo algunas cosas de QSM en hígado. ¿Se puede resolver de alguna manera en 2D o están haciéndolo en 3D y se requieren en ese caso una adquisición con súper alta resolución de todo el hígado? ¿Cómo estáis lidiando por ahora con eso, con ese problema? Bueno, en términos de las adquisiciones, se utilizan adquisiciones de volumen completo, no se ocupan como los clásicos chunks que uno puede hacer cuando adquiere como distintos pedazos en 2D, porque aquí la principal complicación que hay para QSM es que si nosotros dividimos la adquisición en distintas apneas para los pacientes, lo que se nos genera es una pérdida de consistencia en el eje Z. Entonces ahí el QSM tiende a fallar y es una de las principales dificultades, especialmente por los tiempos de adquisición. Justo como dijiste, el hígado es un órgano súper grande, entonces para poder ajustar los tiempos uno tiene que hacer ciertos sacrificios. Entonces, idealmente uno para hacer separaciones de grasa le gustaría tener 6 ecos, entonces hay veces que hay que reducirlo a 5, también tenemos que sacrificar un poco de resolución. Entonces hay un trade-off finalmente entre las cosas que uno puede hacer para poder adquirir en tiempos relativamente soportables para el paciente. Claro, perfecto, sí. Para que tal vez el resto entienda la discusión, es súper interesante porque las adquisiciones de hígado, como el hígado es muy grande, se le pide al paciente que aguante la respiración. Y uno en ese aguantar la respiración alcanza a adquirir una porción del hígado. Entonces, después se le pide que vuelva a respirar y de nuevo se repite. Pero eso para el caso de agua y grasa no es tan grave, pero en el caso de QSM, las condiciones del sistema cambian entre una respiración y otra. Por lo tanto, el aire en los pulmones, los gases en el intestino, entonces, claro, como dice Javier, el sistema no es tan consistente. Oye, y Javier, una cosa que a mí me intriga mucho también es que, bueno, en tu tesis tú mostrabas como phantoms al final. ¿Esos phantoms son simulaciones? Eso es una pregunta. Y en segundo lugar, mostraste también que hay datos in vivo. ¿Existe la posibilidad de hacer phantoms in vivo? O sea, un phantom que uno pueda saber la cantidad de grasa y además, por ejemplo, saber la cantidad de hierro de alguna manera, porque eso también para mi trabajo me interesaría mucho poder contar con un phantom que in vivo, en el fondo un phantom in vivo que pueda tener esas condiciones. O sea, en términos de Phantom, todavía no tengo Phantoms desarrollados. Lo que estaba mostrado al final eran
imágenes que fueron adquiridas de pacientes, o sea, de voluntarios en el resonador 3 Tesla y 1 Tesla que hay en la U. En cuanto a Phantoms, lo que me gustaría hacer es, a partir de atlas anatómicos, intentar diseñar algún Phantom de la región abdominal, dado que últimamente han salido algunos papers donde se reportan valores de susceptibilidad para zonas como el hígado, el vaso y el estómago. Entonces, eso sería como un primer paso para hacer el tema del Phantom a nivel in silico en simulaciones de computador. Respecto a Phantoms in vivo, supongo que te refieres como al clásico que uno usa como botella de aceite, pero en un modelo supongo más anatómicamente parecido a un hígado. En ese caso yo no tengo mucha experiencia, de hecho nunca he podido hacer un Phantom in vivo de agua y grasa, y digamos que la pandemia tampoco ayuda mucho a acceder al centro de imágenes para poder experimentar con eso. Sí, toda la razón. Muchas gracias, Javier, por la respuesta. Gracias a ambos. ¿Tenemos más preguntas? Creo que hay una de Hernán en el chat. Que Sí, dice, Hernán ¿cómo dice, corregir? ¿cómo corrige? Eso, dale tú. Sí, lo que hacemos para corregir movimiento es, bueno, básicamente lo único que intentamos corregir es movimiento respiratorio, que es mediante monitoreo de las respiraciones con este dispositivo, no me acuerdo cómo se llama. No sé si Cristóbal... Como un ¿recuerda? navegador respiratorio. Ese mismo. Entonces con ese vamos monitoreando la respiración y adquiriendo en momentos donde esto pueda ser consistente. Pero en términos de movimiento del paciente asumimos prácticamente que no se mueve. Entonces el tema de los movimientos intestinales suele ser el caso más problemático aquí. Ujú. Muy bien. Yo tengo una pregunta, o más bien acotación. Tú planteaste al final de tu presentación los objetivos de la tesis. Me parece muy bien. Pero generalmente tú esperas que una contribución científica, siendo una tesis de magíster en ciencias de la ingeniería, incluya una hipótesis que tú quieres validar o refutar de alguna forma. Te sugiero que le eches una mirada a eso, Ujú. plantear una hipótesis si es que no la tiene. Ok, Ok. ¿hay más preguntas? No hay más preguntas. Muy bien, lo dejamos hasta aquí entonces. Voy a dejar de grabar. Agradezco a todos la presencia.